Hola, muy buenos días a todos. Claudio, amigo, qué gusto verte. Ya programa 48 de Conectando Puntos. Esta vez en domingo nos dimos un día de vacaciones, se vale, amigo. Ya es Semana Santa. Y pues hoy, para los que profesan la religión católica y para los creyentes en Cristo y en Dios, pues es domingo de resurrección y esperemos que empecemos una nueva etapa en México, amigo. Antes que nada, pues te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, mi querido Juan José? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí, felices Pascuas de Resurrección a todos. Este, pues justamente celebrando este domingo de Pascua pues acompañándote en la emisión 48 ya de Conectando Puntos. Así es, Claudia. Al parecer esta, este, esta emisión va a ser relax. Quisiera yo llevarle el tema más o menos en este punto. Eh, Estamos a partir de hoy, Claudio, ya empezamos lo que es el periodo de elecciones a partir del 4 de abril y hasta el 2 de junio. Pues entonces arranca, si se puede decir, arranca a partir de hoy ya todos los partidos políticos, todos los que van a contender para diputaciones y los ejercicios de elección popular de las diferentes entidades que participan. Pues me gustaría, no sé tú qué opinas, Claudio, si nos vamos tranquilos, tranquilos, así relajados, de los temas de la semana. No quise tocar el punto del el primer informe trimestral de este año, porque yo creo que nos llevaría mucho tiempo en algo que ya vimos, que seguimos viendo, en que sí, ya es más marcado que López Obrador tiene otros datos. Lo estoy diciendo solamente como un comentario. Si quieres hacer un comentario al respecto, lo darás. Pero me gustaría que en este tiempo de elecciones, pues, platicar de cómo en esta semana sí ya se está agudizando el ataque contra el Instituto Nacional Electoral, de cómo, pues yo creo que dentro de los otros datos que tiene Morena, mi punto de vista y diferentes encuestadoras a nivel nacional, que también sabemos que son fotografías instantáneas de un solo momento, yo veo que Morena no cree, no ve que era, o está viendo que lo que ellos pensaban que iba a ser fácil ganar nada más por el nombre de Morena y la imagen de López Obrador les iba a dar como para ganar todas las candidaturas. Y me gustaría cerrar, Claudio, pues simplemente breve comentario de que dentro de los otros datos que tiene López Obrador, hubo una reunión con la OPEP y él nos dice que vamos requete bien, que cumplimos con la producción que nos indica la OPEP y pues por desgracia la realidad nos indica que si vamos tan bien, entonces ¿por qué no se ve reflejado en los hidrocarburos? Pero bueno, sin más preámbulo, Claudio, ¿cómo ves los ataques que esta semana tanto Mario Delgado como el mismo López Obrador, y al decir Mario Delgado y López Obrador, pues se desprenden todo lo que es el grupo de Morena, pues se le van al cuello directo ya así, sin tapujos, a Lorenzo Córdoba, que es el titular, el presidente, el que está llevando las riendas del Instituto Nacional, y al consejero Ciro Murayama. Entonces, de entrada, para darte ya la palabra, pues Mario Delgado, así, sin tapujos y como le sale de su ronco pecho, dice que ya están tomando partido, ya. Ellos, el INE, casi ya tiene su candidato y ya ellos quieren que Morena pierda. ¿Qué opinas, amigo? Bueno, pues ya lo platicamos desde la semana pasada porque los ataques ya traen casi 10 días, pero a mí me sorprendió esta semana muchísimo que el Mario Delgado dijo así literalmente con esas palabras y después tuvo la osadía de tuitearlo, es decir, está como evidencia, ahora si quieres lo compartimos en la pantalla mientras platicamos, que había que extinguir al INE, ¿no? O sea, lo dijo con esas palabras, extinguir al INE. Creo que de todo lo que había estado diciendo López Obrador la semana pasada, que ya comentamos, que ahí estaba la cúpula del conservadurismo, que, que estaba atentando contra la democracia y que una serie de cosas, pues bueno,
eran los ataques que se notaban y que además son muy comunes en la política, es decir, no es algo que nos deba sorprender, pero ya que el dirigente de Morena se refiera a extinguir, ya entonces empieza a sonar un asunto importante. ¿Por qué? Bueno, en un asunto que compete únicamente a mi opinión, te voy a decir que justamente conectando con el punto que tienes a continuación y sin que me trate de adelantar, pero obviamente poniendo en contexto y preparando todo por contexto, efectivamente Morena está dándose cuenta ahorita de que hay un riesgo bastante grande de que no pueda obtener los resultados que estaban esperando para estas elecciones, por muchos aspectos. Morena se está dando cuenta que ni siquiera la manera en la que están manejando la vacunación le va a resultar favorable en las urnas. Morena se está dando cuenta que los resultados que está dando el presidente no son los que le van a favorecer en las urnas. De tal forma que desde ahorita, y curándose en salud, como bien dirían los clásicos, pues ya están empezando a echar culpas en este momento y entonces están pintando a este enemigo que tanto le gusta a López Obrador ir poniendo en el imaginario colectivo, al INE, ¿no? Como el gran enemigo que va a ser el responsable de un supuesto fraude, de un robo de urnas, nos robaron la elección y le van a echar la culpa. Y probablemente, y esto lo quiero manejar así, es decir, probablemente lo están manejando en un asunto de no tratar de legitimar su fraude o lo que estén tratando de hacer o de querer caprichosamente quedarse con los cargos que están buscando, sino, pienso yo, tratar de justificar su error y su pérdida a, a través de la existencia de un villano que se llama INE en las personas de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama para pues, poder, digamos que salirse limpios de esto, tratar de no tener la culpa, porque pues obviamente después del 6 de junio viene la carrera para el 2024 y ya el presidente está hablando de su sucesor, dice sucesor en masculino, ya lo puso en un rango de edad, ya dice que está dentro de su círculo cercano, es decir, ya nos está más o menos platicando quién puede ser. Entonces, como la carrera viene para entonces, lo más probable es que esté tratando de decir, bueno, ya ven, no es que yo haga las cosas mal, no es que mis resultados no sean mal, sino que hay alguien que está tratando de hacerlo y que, pues obviamente, en miras al 2024, lo más probable es que sí pudieran pensar en esta extinción del INE, que sería gravísimo, por supuesto, pero que lo puedan pensar con tal de obtener sus resultados. Pues qué bien indicas y qué bien lo dices. Y estamos, solamente para contextualizar y que todos los que nos acompañan se den cuenta de la magnitud de tipo de elecciones que viene a continuación, la más importante desde mi punto de vista antes de la presidencial, que, que, que se va a presentar en México y, y el por qué se vuelve tan relevante para López Obrador. Estas elecciones se juegan 15 gobernaturas, 30 congresos locales y más o menos 2,000 o 1,900 ayuntamientos locales. ¿Pero en qué se traduce esto, Claudio? Bueno, es crucial para López Obrador, crucial estas elecciones, porque tiene que ganar, si quiere rasguñar la cantidad de diputados para tener la mayoría absoluta, tendría que ganar 9 gobernaturas. Y eso es arañando, pero asegura con 12 gobernaturas eso, esa mayoría que al decir yo mayoría, lo que implica es poder cambiar sin ningún problema la Constitución o artículos de la Constitución, transparentemente y sin ninguna oposición. Pero como bien lo dices, Claudio, yo veo que estas elecciones también va a sacar lo que vimos y lo que seguimos viendo cada elección, toda la porquería de la política mexicana. Ahora,
voy a sacar este tema porque va muy ligado a por qué siento yo que López Obrador tiene otros datos. Como ejemplo de botón tenemos la candidatura de Nuevo León. En la candidatura de Nuevo León, una persona que era del PRI por años, que se llama Clara Luz, pues obviamente por el arrastre que tiene en la zona, en la región, ve Morena la viabilidad de que se convierta a Morena, bueno, o se integre o sea la candidata de Morena. Se integra y chistosamente a la semana o 2 semanas sacan a esta persona que tiene relación muy, muy cercana con una secta que está acusado de trata sexual y pum, de la nada, otro personaje intratable, y por eso lo pongo así contextualizado, que es Samuel García, pues de la nada también se vuelve ya el puntero en las elecciones de Nuevo León. Bueno, esa es una muestra de botón cómo en la política mexicana y antes de las campañas puede cambiar esto sustancialmente. Y desde mi punto de vista, en unos datos que dieron en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva, de 15 gobernaturas de esas 14 que Morena creía y se sentía pues que tenía su mejor candidato y que no había oposición, de esas 15 se vienen tambaleando 4 o 5. ¿Qué quiere decir esto? Que con eso sí habría oposición y sí no lograría su cometido Morena. Lo pongo en contexto, ni hablando en favor ni en contra. Lo que yo quisiera es que los que todos nos acompañan, a partir de este momento, si estuviéramos muy atentos con el tipo de situaciones que se están presentando. Y te pregunto, Claudio, ¿será coincidencia de que de la nada salgan personas, la verdad, impresentables en la política mexicana como Durazo, Durazo no, Madrazo, Ceballos, Riquín Canallín con todo, el mismo Cedillo? Entonces, se viene algo muy fuerte, muy intenso, que nosotros como mexicanos debemos estar muy, muy, muy atentos, porque al final, Claudio, lamento decir lo que voy a decir, pero al final volvemos a esa encrucijada de volver a votar por el menos peor, por el que haga menos daño. Te voy a poner un ejemplo, Claudio, y le molesta mucho en particular a las personas que creen que yo soy, aquí en León le llaman a las personas que le van a un equipo y a otro, y dependiendo si el equipo va ganando, le vas a otro, a ese equipo, y si ya pierde, le dejas de ir y le vas al ganador. Hay una palabra que se escucha muy fuerte, pero le llaman chaquetero. Yo cuando digo que voté por Morena, vuelvo a insistir, Claudio, no voté en sí por el movimiento, voté en sí por el personaje de López Obrador, que en mi desesperación de ver tanta corrupción, vi en él esa oportunidad de cambiar los cimientos de la política mexicana. No soy tonto, ni sé que en un sexenio lo iba a lograr, pero ¿qué me hace entrar en confusión? Que pues ahora ves nuevos ricos, nuevos lambiscones, nuevos empresarios exitosos, y al punto donde voy de la palabra chaquetero es que, irónicamente, Claudio, en el estado donde yo estoy radicando, que es Guanajuato, voté por el PAN y no por Morena. ¿Por qué? Pues porque aquí el proyecto que presentaba el que es el actual gobernador se me hacía lo más congruente en función de lo que estábamos viviendo. Experimentó aquí el municipio de León un cambio de PAN a PRI con Bárbara Botello. Y con el PRI, haz de cuenta que fue como con Morena ahorita, un problema otra vez de lo mismo. Entonces, aquí localmente, en el municipio, volví a votar por el PAN y eso me dio pauta a seguir votando por el PAN por la gobernatura. ¿A qué quiero llegar, Claudio? Y te cedo la palabra para que des tu punto de vista. Uno, no nos debemos de casar con un político. Dos,
no nos debemos de casar con un partido político. Y 3, no nos debemos de casar con una ideología. Lo que debemos de hacer es ser pragmáticos y ver esa congruencia que hay y esa sinergia que hay en tu estado para tomar las mejores decisiones. ¿A qué quiero llegar? Los contrapesos en una democracia son muy importantes y esos contrapesos son, me llama mucho la atención cuando le dicen a Biden, digo a Putin, que le dicen, oye, ¿sabes qué? Dice Biden que tú eres un asesino. Y él en palabras más, palabras menos, dice, bueno, es que un asesino reconoce a otro asesino. Bueno, aquí estamos entre perro que no come perro y entre solamente ellos saben los movimientos que pueden hacer y saben y se pueden impedir el que hagan cosas que afectan al interés general. Por eso me refiero a votar al menos malo. Y en esta situación, en los municipios donde Morena haya hecho un buen trabajo, pues yo no veo por qué tomar una represalia porque el presidente lo está haciendo mal. Vota por Morena. Pero a mí me sigue llamando la atención todavía al día de ayer que en una de mis redes sociales pongo un mensaje porque pues ahorita que fue Semana Santa, al parecer, un hijo de López Obrador se fue al extranjero, a un lugar de recreación, donde normalmente lo representamos con las personas que tienen pues esa solvencia económica, y entonces pone el Reforma, que lo tachan como fifí, que ojo, también Claudio, tú que estás en los medios, dime sinceramente en qué país del mundo los medios tienen libertad de expresión. Tienen que tomar partido por alguno o por partido al poder o en contra del partido del poder para hacer contrapeso, pero también son financiados por otro tipo de intereses. Pero a lo que quiero llegar, y con esto termino porque me alargo, es, sale el Reforma y dice, o da la idea de que pues ahora el hijo de López Obrador, uno de sus hijos, está gozando de las mieles y pone alguien, algún comentario, me imagino yo, pro AMLO y pro sus ideas, y dice, qué bueno, porque ni son los mismos ricos de antes, ni está gastando los de antes. Ojo, pero al final no está combatiendo la corrupción. Al final estamos cayendo en los mismos vicios de los gobiernos anteriores. No es cuánto gastes, es lo que representas. Y en otro mensaje ponen lo que era ese hijo de López Obrador, poniendo 3, 4 años atrás, Claudio, voy a Six Flags y me voy a divertir de lo grande. Y ahora que está su papá en el poder, ya sale en este destino turístico, Aspen, Colorado. Y entonces es cuando tú dices, no, no es así, no es así, no es la congruencia que debíamos de llevar. Tú, cuando arrancó el programa, y bien lo dijiste, se puede hacer un escandalazo. No lo hacen porque está López Obrador en el gobierno, pero yo a la primera persona que escuché, antes que cualquier medio, de que tenían una cervecera y una chocolatera, fuiste tú, Claudio. Entonces, al punto donde quiero llegar es, yo no me caso con un partido político, ni me caso con sus ideales, ni me caso con el personaje. Yo me vuelvo pragmático. Si aquí, en el estado, el gobernador del estado la caga, y hay alguien como le di la oportunidad a López Obrador y Morena de que cambie, y llega Morena y me dice que es lo mismo, entonces me veo en una disyuntiva. ¿Cuál roba mejor? O digo, ¿cuál roba menos? ¿O cuál puede ser el contrapeso para que este no siga afectando mis intereses? Y con esto, Claudio, te doy la palabra. ¿Tú qué opinas, amigo? Bueno, Juanjo, finalmente de eso se trata la democracia, de Así que es. la alternancia que pueda ir dándose en el poder vaya siendo, por supuesto, respaldada por la mayoría de la gente a través de sus votos, de lo que sucede en las urnas, y dar la oportunidad que, pues, lo siento, pero no existe otra forma de comprobarlo más que con la prueba y el error, ¿no? Es decir,
Si a ti te están diciendo y ofreciendo que van a hacer cierto tipo de cosas, que van a cambiar cierto tipo de cosas, que te están presentando un proyecto, la realidad es que muy pocas veces votas por el partido o votas por la persona o votas por lo que representa como figura. Es decir, regularmente votamos con el estómago, no votamos con la cabeza. Entonces, estamos votando con lo que el proyecto te promete, ¿no? Eso es lo que realmente. Ya cuando llegan y te demuestran que no lo están haciendo, entonces dices tú, bueno, entonces no, vamos por el otro. Pues, ¿cuál es el otro? Pues el que te está ofreciendo las cosas. Y en algunos lugares, hay que decirlo, así sucede, están votando pues por quienes les están dando en ese momento que la despensa, que la ayuda, que la beca, que las cosas. Así funciona la política, por lo menos en México, y no la política, así funcionan las elecciones en México. Y cuando ya están en el poder y empiezan a retirar esos apoyos y empiezan a ver que este, las despensas no son constantes, sino únicamente en tiempos de elecciones, y la ayudita del lunch con la bebida solamente se da en los mítines cuando van de acarreados, y las becas solamente son cuando están en la posibilidad de ofrecer, pues claro que te vas por eso. Es decir, votamos regularmente con el estómago, no con la cabeza fría. Entonces, es muy normal, tampoco es que tengamos que satanizar únicamente a los que están en el poder ahorita, como bien dijiste, que cuando hay este tipo de ¿cómo se dicen? De competencias, digamos, para llegar al poder, pues que empiecen a salir los trapitos como salió de Clara Luz con esta secta a la que, por cierto, también pertenece Mario Delgado, o Así es. perteneció, porque no, que parece que no pertenecen, sino lo fueron, y a las cosas que van saliendo, etcétera. A mí me apura, me preocupa, digamos, la coyuntura del momento, porque, pues, como bien dijiste, ahorita se están poniendo en juego 30 gobernaturas, dijiste, ¿no? Sí. De 32 que somos en la República, es decir, Son 15. 15. 15. ¿De 30 qué dijiste? Entonces, me fui con un número de 30 hace ratito, perdón. De los municipios, elecciones, Pero fíjate, 15 gobernaturas que están en juego ahorita, es decir, es la sí, mitad, es el 50% de lo que tenemos. sí, Que entre ellas, por supuesto, están de los que son bastiones, o sea, que son la fuerza importante que apoyarían. Por ejemplo, el muy polémico caso de Baja California, ¿no? sí, Donde este gobernador ahorita llegaría, creo que a su fin, si no me equivoco, y que estuvo peleando durante mucho tiempo que él se iba a quedar, ¿no? Que él podía sí, decir a la Constitución que se podía quedar mucho tiempo, que por supuesto es uno de los lugares donde le conviene a Morena por la influencia que pueda tener este presidente municipal, pero no presidente municipal, gobernador del así es. estado ante la gente. Y otros que por supuesto estarían ocupando, pues, sus muy cercanos colaboradores, como por ejemplo, ahora sí, Alfonso Durazo en Sonora, Clara Luz en Nuevo León, ¿no? O sea, Laila Sansores en Campeche, otro señor de Nayarit, que siempre se me olvida su nombre, pero es decir, que son como las figuras clave. Y Sí, entonces, por supuesto que teniendo 9 por lo menos de esas 15 le estarían representando a López Obrador una mayoría en esta agrupación de gobernadores que le permitiría no tomar decisiones, sino llevarlas a cabo, ¿no? Porque las decisiones luego las toma, pero la CONAGO se las echa para atrás. Y en eso tiene que ver este asunto de hacer discrecional la repartición de presupuestos a partir de la figura del presidente, cosa que no ocurría antes de la Cuarta Transformación. así es. Antes el presupuesto se distribuía de una manera eh, no sé si decir justa, pero digamos que la racionalización del presupuesto se iba de acuerdo a lo que cada estado iba aportando en porcentaje o en proporción del Producto Interno Bruto, pero también en proporción de lo que requería cada uno de los estados.
Llega la cuarta transformación y el presidente dice, a ver, yo voy a decidir cuánto le voy a dar a cada quien, y entonces le quita a cada estado esta autonomía financiera, y entonces, pues ahora si yo tengo que pagar alcantarillado, le tengo que decir al presidente, oye, me falta para el alcantarillado, y entonces, ¿cuánto necesitas? Pues 100 millones de pesos, ok, te voy a dar 90. Y de esos 90, pero también tienes que usarlos para el alumbrado público. Y entonces me estoy ahorrando 10 porque austeridad republicana, pero esos 10, pues me los voy a ahorrar porque ya ves que son parte de su ahorro, pues para los programas sociales, para esto, para lo otro. Es decir, el hecho de que estén estas 9 gobernaturas aseguradas en Morena, le está permitiendo al presidente seguir ejerciendo eh, valga la redundancia, ejercicio presupuestal, que es Sí, muy conveniente para ir afianzando y apuntalando lo que en términos financieros y económicos se necesita para la 4T y para poderla mantener. Entonces, claro que es muy importante, claro que por esta situación ahora van a empezar a salir, pues obviamente, con Laila Sansores no hay que hacer mucho relajo. sí, 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 La verdad es sí. que están graves. Clara Luz tenía la mayor parte del favoritismo Sí, de Nuevo León, y cuando salieron los asuntos de Nexium, se vino para abajo, ¿no? Claro que total. probablemente eso debería de asustarnos más, porque entonces dejan el camino a Samuel García, lo cual pues, podría ser desastroso, no para Nuevo León, sino para el país completo. Híjole. Entonces, bueno, espero que ahí haya alguien del PAN o del PRI que salga al quite, porque si no, no sé qué vaya a pasar en Nuevo León. Y Nuevo León, no tenemos que dejar de, o sea, recordar que es la ciudad, el estado industrial más importante del país, ¿no? Y del cual, por supuesto, depende una gran parte del Producto Interno Bruto, de la producción industrial de todo el país. Simplemente la industria del vidrio y la de Es ahí. todo lo que tiene que ver con la arena silícica, se encuentra ahí en Nuevo León, de lo cual depende un gran porcentaje del resto de la industria de todo el país. Entonces, Nuevo León es un bastión muy importante para la cuestión política, y que con todo y las tonterías que ha hecho el Bronco, no ha sido un mal gobernador, ¿no? Con todas las cosas que podía hacer, porque también tenemos un montón de payasos en el circo de la política, pero algunos payasos resultan tener un mejor desempeño que otros, ¿no? Pues sí. Entonces, claro que hay que tener mucho cuidado en estos asuntos, y finalmente centrándonos en lo que comentabas al principio, no podemos votar por partidos, no debemos de votar por personajes, no debemos de votar por, por resentimiento, por ayudas, sino por proyectos, aunque nos pueda representar finalmente estar cayendo en este asunto de prueba y error, ¿no? Pues bueno, ya me falló ahora voy a probar con el otro y todo, pues hay que tratar de ver lo que tenga primero, la mayor posibilidad de ser cumplido en la realidad, ¿no? A veces nos cumplen y nos prometen cosas que no se van a poder hacer. Esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. Pero la otra, ¿qué tanto puedo yo garantizar la fiscalización o la revisión de las cosas que están prometiendo? Si empiezan a prometer asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con lo de la gasolina, en los cuales nosotros no tenemos absoluta forma de incidir, ni de revisar, ni de exigir, entonces no se crean ese tipo de promesas, ¿no? O sea, No, esa es una de las cosas que tenemos que entender, ¿no? es que, es que realmente el populismo, para ponerlo en palabras muy sencillas, es, es eso que te promete soluciones muy, 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 muy fáciles cuando se requieren cambios muy profundos. Y el problema de la mayoría de los gobiernos, porque normalmente tachamos al López Obrador como populista, pero todos en algún grado tienen un nivel de populismo, pues porque es muy difícil que le expliques a las personas cómo puedes tú, pues no sé, pagar la deuda externa, cómo puedes tú generar más inversión, cómo puedes tener más recaudación de impuestos, cómo puedes un sinfín de temas que como ciudadanos no estamos
atentos y que muchos de nosotros pues no tenemos ni el tiempo de estar investigando. Pero lo que es un hecho es que en particular en este gobierno, pues primero parece una secta y que no me lo tomen a mal, que vayan a investigar qué es la palabra secta. Segundo, es un gobierno que, que lejos de promover el cambio que ellos mismos acusaban de no tener en su momento, que es la libertad de expresión, el ser transparentes, el ser honestos, pues simplemente no se está llevando a cabo. ¿Y por qué te digo todo esto, Claudio? Pues porque hay una sola intención con respecto al proyecto de López Obrador. Las finanzas públicas, Claudio, no están nada bien. El presidente López Obrador en 2 años ha pedido más préstamos que todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo no voy a caer a detalles técnicos, porque al final a mí en algunos puntos me cuesta trabajo comprenderlos, pero es simplemente que se vayan a la página del SAT, vean los resultados trimestrales, te los da por mes, de hecho, y lo que tú ves ahí es un panorama, Claudio, de que mi punto de vista es López Obrador ahorita ya está buscando llegar a esa mayoría en las cámaras porque quiere ocultar lo que está haciendo mal. Y cuando tú ocultas algo, lo primero que haces es buscar quién te apoye y buscar quién te defienda. Bueno, ese que te apoye es las mayorías en las diputaciones. Y buscar quién te cubra es lo que hacían los gobiernos anteriores, los del PRI, que es yo pongo a mi delfín o pongo a mi gallo o pongo al que decíamos en su momento que era el dedazo, porque si es de mi mismo partido y si es de mi misma corriente y si es de mis allegados, entonces me va a proteger el siguiente sexenio y nos vamos olvidando, pero se sigue acumulando error tras error. Entonces, cuando yo decía hablar de Hacienda, pues yo invito a que los que nos están viendo vean a su analista financiero preferido de los medios de información y pues se dará cuenta que la situación no está bien. Y no está bien, primero porque estamos pasando una crisis a nivel mundial que afecta a todas las economías, pero eso automáticamente lo que hace es desnudar las fallas que había dentro de ese país. Y aquí lo ligo mucho con que López Obrador dice que se reunió con la OPEP, bueno, no dice, se reunió de hecho con la OPEP y nos quiere vender que cumplió con el compromiso de la producción de barriles diarios. Claudio, estamos hablando de que Pemex pues ya es un cadáver viviente. La CFE también es un cadáver viviente. La recaudación de impuestos pues ha sido de las más bajas. Tan es así que lo mejor que hemos hecho para la economía mexicana es tener paisanos en el otro lado, porque las remesas es lo único que ha crecido. Pero ¿cómo puedes decir que cumples ante la OPEP, pero no cumples ante los mexicanos? ¿Te acuerdas cuando Citlali, la que ahora también es líder de Morena, nos dijo que llegando Morena al poder, la gasolina iba a estar en 10 pesos? Eso es una declaración populista. Nunca iba a llegar a esos 10 pesos. Pero lo que es un hecho es que López Obrador sí nos dijo, y por ahí hay videos circulando en las redes sociales, que él nunca iba a subir la gasolina, que nos olvidáramos de los gasolinazos. Bueno, la gasolina al día de hoy, no sé en el estado que tú vivas, Claudio, pero acá en el estado de Guanajuato es la gasolina más cara que yo tengo uso de razón desde que veo precios de gasolina. O sea, realmente el trasfondo político que hay en estas elecciones sí es de llamar la atención, de tener todos una sensibilidad política y de no dejarnos caer como ese tipo de, perdón por lo que voy a decir y la comparación, el López Obrador se me hace como esas personas que abundan en las redes sociales que te dicen que tú te puedes hacer millonario con 1,000 pesos y que todo es nomás de echarle ganas. No, nadie
nadie te da nada a cambio de algo. Aquí lo que hay que razonar es, ¿qué te están dando? Y si ese a cambio de qué, cuánto te beneficia y te perjudica. López Obrador, todo lo que nos promete, no es a cambio de nuestro bienestar como mexicanos, es a cambio de un bienestar de su proyecto y de sus ideales, que perdón, Claudio, y para terminar, y con esto yo concluyo mi participación, López Obrador por muchos años tuvo la bandera de ser de izquierda. Claudio, ahora que llegó al poder, siento mucho decirlo, pero es más de derecha que nadie. Es, si se puede comparar, es con el PRI, más PRI que vivimos en México, que es el de los 70s, donde ves para adentro, tienes una noción muy errónea de lo que es la soberanía nacional y estás totalmente desconectado del mundo, Claudio. Y yo creo que para el periodo que vamos a entrar como mexicanos, insisto, y con esto cierro, no debemos casarnos con el personaje, debemos de ser muy pragmáticos como mexicanos, y si bien la única herramienta que tenemos es el voto, y si bien seguimos controlados, como en todo el mundo, muy pocos controlan las decisiones de las masas, pues esperemos que los que tomamos las decisiones, pues tomemos la menos peor, para ver qué sigue en esta perpetuidad de candidatos ineptos que seguimos aguantando, Claudio. Sí, nada más retomando un poquito lo de la reunión de la OPEP, el presidente se fue a parar ahí a decir que había cumplido con lo que te acordarás el año pasado, justamente en pandemia. Sí. Rocío Nale fue a decir y a defender, ¿no? Que después ella presumió que le había merecido un aplauso por parte de los líderes de la OPEP, de una producción limitada de petróleo para justamente permitir que esta competencia que se pudiera dar en el mundo se mantuviera justa y que además se pudieran mantener los precios como se tenían que mantener, ¿no? Entonces, eso es lo que decía. Nosotros cumplimos con el compromiso y aquí tenemos, cuando lo que ellos estaban tratando de defender era que nosotros íbamos a seguir produciendo más de los, creo que en ese momento eran 1 millón de barriles diarios de petróleo, Así para es. que pudieran, pero creo que el tope que estaba poniendo la OPEP pidiendo en ese momento, si no me equivoco, y a lo mejor los números no son los exactos, pero para que puedan entender la proporción, era de 100,000 barriles diarios. Y entonces eso iba a poder hacer que el petróleo se mantuviera en un precio y que hiciera competitivo para todos lados. Recordando además y ubicando que nuestro petróleo en el mundo no es de ninguna manera de los petróleos más caros por la naturaleza del petróleo, por su viscosidad, por la forma en la que es, no, nunca vamos a estar dentro de los más caros. Entonces estábamos en ese mercado y estábamos bien. Probablemente, y te digo probablemente porque esta insistencia de hacer el cambio de la ley eléctrica, de estar tratando de consumir energía mediante combustibles fósiles, etcétera, puede que obedezca justamente a esta sobreproducción de petróleo que pudimos haber tenido durante este año para Sí. cambiar las cosas. Y que lo que me llama la atención es que el presidente López Obrador, después de dar esta declaración y de decirnos que, después de decirle a la OPEP que cumplimos, que estamos bien y que por Sí, sí, eso sí. no hay gasolinazos y que por eso vamos a tener eso, termina rematando con este asunto que me parece todavía tonto que lo siga manteniendo, y ahorita explico por qué, que estamos cada vez más cerca de la autosuficiencia en gasolinas, ¿no? Para que tengamos la auto. Híjole, casi, casi el presidente acaba de decir que estamos teniendo la autosuficiencia para gasolinas y a los 5 minutos, una de las empresas automotrices más importantes del planeta, más famosas y que además con más tradición en México, una empresa alemana que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que produce al famosísimo Bocho, bueno, que Sí, produjo al famosísimo Bocho, que se llamaba Volkswagen, sí. anuncia
el nombre nuevo que va a tener, que justamente cambia de Volks con la K a Volts con la T, Sí, Volkswagen, porque justamente va a cambiar a partir del 2023 el 100% de automóviles que se producen en la fábrica o en la automotriz van a ser ahora eléctricos, no híbridos, eléctricos 100%. Entonces, por eso viene el nombre de Volks a Volts, ¿no? Y así entonces es. nos decían, bueno, entonces ahora ya no vamos a tener bocho, sino vamos a tener voltio, ¿no? Entonces van a ser los nuevos cambios que tenemos. Esto implica, Juan José, que según obviamente la tecnología que utiliza esta empresa automotriz alemana, que todos los que van a derivarse de la tecnología de la antes Volkswagen van a ser 100% eléctricos. Es decir, eso significa la Volkswagen con todos los vehículos que puedan tener, más Audi, más SEAT, por lo menos, ¿no? Y entonces, eso implica pues una participación de mercado automotriz que va a cambiar completamente a la alimentación eléctrica. ¿Qué te puede decir esto? Bueno, pues que seguramente al ratito Daimler, Chrysler, Mercedes-Benz con lo que puedan tener, después Ford, después Kia, con Hyundai, con Mitsubishi, Toyota, Nissan, o sea, todos van a tener que hacer lo mismo, es decir, ya no es opcional, ¿no? A partir de 2023, ¿cuánto falta para 2023? O sea, antes de que termine el sexenio Año y del medio. presidente, este, vamos a empezar a tener en el mercado vehículos que son eléctricos y que entonces ya no va a ser de que, híjoles, que no me alcanza para un auto eléctrico, no, o sea, tú quieres comprar un auto, solamente va a haber eléctricos, a Sí, pero partir de ese momento. un vehículo eléctrico de producción masiva, o sea, es Y por diferente. eso, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. O sea, ya no es de que ahorita, hoy todavía puedes decir, no me alcanza para un auto eléctrico porque hay solamente unos cuantos y solamente algunas marcas lo producen en algunos modelos y en números limitados. Sí, Pero a partir de 2023 ya no vas a tener esa opción. O sea, ya no vas a decir, no me alcanza. Es decir, sí. si me tengo que comprar, y así lo tengo que decir, si me tengo que comprar un coche, a partir de 2023 y gradualmente solamente habrá autos eléctricos, ¿no? Y entonces es cuando yo me pongo a pensar, a ver, ¿a qué obedece, Juan José? ¿A qué obedece la necesidad de tener autosuficiencia en la producción de gasolina cuando no se va a necesitar gasolina? Uf, acabas de hacer, había un programa que se llamaba La Pregunta de los 64,000 millones. O sea, acabas de hacer una pregunta brutal, o sea, porque fíjate, en lo que tú estás platicando, Claudio, interesante lo que dices. ¿Te acuerdas las primeras veces que empezamos a hablar de estos temas de la soberanía nacional y que defendamos Pemex? Si no mal recuerdo, tú hiciste un comentario donde decías que los Emiratos Árabes Unidos, que ellos no necesitan, vamos, voy a exagerar, ni picar 100 metros para que salga petróleo. Tú mismo dijiste, ya están trabajando en la generación y almacenamiento de energía eléctrica, porque ellos ven que ese Solar. es el futuro. Bueno, yo no voy a contestar tu pregunta, pero entonces yo vamos, te la voy a regresar. ¿Qué va a ser de México para el 2030 cuando en teoría todos ya, ahora sí todos, que con lo que tú estás diciendo creo que se va a acelerar los tiempos de que no sea hasta el 2030 donde ya la mayoría o un porcentaje mayor podamos contar con un vehículo eléctrico o de energía limpia? Pero yo te pregunto, Claudio, si estamos defendiendo la soberanía nacional, si estamos limitando la apertura de México hacia inversiones de hidrocarburos, yo te pregunto, ¿México va a estar preparado en 6, 7, 8 años para tener esa tecnología y estar
pues por lo menos a la par de ciertos países para poder mejorar nuestra economía, a lo mejor nuestro clima, a lo mejor muchas cosas. Si ni siquiera vamos a dar apertura para que hagan estaciones de abastecimiento, si ni siquiera vamos a dejar que inviertan aquí en ese tipo de tecnología, pues no lo sé. O sea, lo que tú me preguntas, no lo sé por qué ese tipo de pensamiento y ese tipo de acciones, y lo que menos te podría contestar es cómo no miles, millones de personas creen ese tipo de tonterías que dice AMLO, cabrón. O sea, no lo sé, no me lo explico y creo que me envías con una duda existencial. Vamos a tener que aplicarnos en la parte filosófica, porque el pensamiento de López Obrador es en contra de toda evolución humana, mano. Hablando estrictamente políticamente hablando. Claro, es que cuando hemos dicho muchas veces que en política nada es casualidad y que todo trae un propósito, pues seguramente todas las declaraciones del presidente obedecen a una estrategia que a ti y a mí nos podrán parecer retrógradas, nos podrán parecer absurdas, podrán parecer que no corresponden a la realidad y todo lo que quieras. Pero eso no significa que no exista una estrategia, que tampoco Claro. la ha puesto, no la ha marcado, no ha dicho, no entendemos, y que además es anacrónica, ¿no? O sea, no va al acorde a lo que piden la vida, el tiempo, y etcétera. Entonces, no sabemos, pero de que hay debe haber alguna. La pregunta es, bueno, la Volkswagen tiene una de sus principales plantas en el mundo, aquí en México, ¿no? Probablemente sea la segunda de mayor importancia en América Latina después de Brasil, y eso implicaría que, por supuesto, que para que podamos tener vehículos Volkswagen eléctricos en todo el mundo, pues nuevamente una de sus principales armadoras tendrá que estar aquí en México, ¿no? O sea, se tendrá que transformar y todo. Lo que, por supuesto, resultará en que en poco tiempo tendremos también aquí en México vehículos eléctricos, ya de todos, como te digo, ¿no? Va a haber vehículos. Entonces, ¿será posible que tengamos la capacidad de alimentar eléctricamente a los vehículos, pero que esa electricidad sea generada por la quema de combustibles, de combustibles fósiles, de carbón, o sea, Ota. es cuando digo, es que, a ver, algo tiene pensado el presidente, o sea, tiene una estrategia, nada más que no me cuadra el estar defendiendo a la CFE para producir energía Energía eléctrica eléctrica. mediante la quema de combustóleo y de combustibles fósiles, con la generación de energía de primer nivel que necesitan, por supuesto, los vehículos, ¿no? O sea, este asunto que yo repito, lo único es que es anacrónico nada más, o por lo menos desde mi punto de vista, desde mi respaldo intelectual, desde lo que yo entiendo, me parece anacrónico. Pero de que hay alguna estrategia ahí, debe de haber, solo que yo no la entiendo, no la alcanzo a ver. Y como dices, pues ya es un asunto intelectual, digo, filosófico, existencial, pues ya, pues será como para discutirlo con una chela y de manera interminable, porque yo no veo qué se está buscando, de verdad, o sea, ando así como, no entiendo, no entiendo. Híjole, te vuelvo a decir, realmente son cosas, tú sabes que la percepción de la realidad es individual. Aquí el problema es que él representa a un colectivo y a un colectivo masivo, que no son nada más 30 millones de personas que votaron por él, es un país. Y como estadista, lo que debes de hacer es dejar a un lado tus ideales o, en su defecto, ver qué de tus ideales están alineados a las necesidades de un país. Entonces, pues solamente el tiempo lo va a decidir, Claudio, y pues yo creo que la intención de este programa empieza ahora sí, ya en su periodo donde pues más carnita vamos a tener, porque estar juzgando y criticando al presidente
Pues no quisiéramos, pero pues tenemos un presidente que sale diario a dar sus mañaneras, que cada 3 meses presenta sus resultados, pero que al final y al cabo estás hablando de una persona. Creo que por primera vez aquí en Conectando Puntos vamos a entrar a lo que es ya el escenario político nacional y esperemos que los candidatos que estén eh, eh, de los diferentes gobiernos o de los diferentes estados nos den la pauta para entonces sí dirigirnos específicamente a ese público de Nuevo León, Baja California, Campeche, etcétera, 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 y empezarnos a involucrar de los diferentes puntos y de cómo a la par vemos a un AMLO si va a respetar las leyes de la democracia en México y se va a mantener al margen, lo cual dudo mucho. Y vamos a ver, ahora sí, toda la maquinaria en todo su esplendor de los medios políticos. ¿Quién están a favor, en contra? ¿Quién se ven beneficiados? ¿Quién se ve beneficiado por atacar al gobierno? Porque eso es parte de cualquier país que vive en democracia. Entonces, pues Claudio, como siempre, te agradezco la oportunidad de estar aquí. Esperemos que ya la próxima semana empecemos a platicar de cómo arrancan estas campañas, de qué tal le fue a Ay Toro, a este Salgado Macedonio, o cómo le va al tiktokero Samuel García, o cómo le va a Laida Sansores bailando y besando a los edecanes de su estado, etcétera. Claudio, te mando un fuerte abrazo, qué gusto el compartir este espacio contigo y esperemos que por lo menos de aquí al 6, o bueno, de aquí a las elecciones, de aquí al 6 de junio, pues seamos por lo menos un referente y podamos cambiar la forma de pensar de muchos mexicanos y que no nos casemos con una idea y que seamos conscientes de que los cambios profundos requieren cambiar primero nosotros, nuestra forma de pensar, involucrarnos de alguna manera y pues tomar las decisiones. No hay decisiones que yo como persona le pueda decir a otra persona que son buenas o malas. Es tomar las decisiones tomando en cuenta las consecuencias. Y Claudio, te mando un fuerte abrazo y espero verte la próxima semana. Gracias, Juan José. Igualmente te mando un abrazo y para despedirnos, solamente quiero justo decir o ahondar en lo que tú estás diciendo. Tenemos la falsa creencia que vamos a votar por alguien que va a llegar a cambiar y arreglarnos la vida y las cosas. Y vamos a tener que seguir haciendo programas como este, tú, yo y la mucha gente que lo hace, de un bando y del otro, criticando a las decisiones y los actos de quien lo hace, justo porque estamos dependiendo o esperanzados a que alguien nos solucione las cosas. Vivimos en un país en donde los ciudadanos tenemos la fortuna, pero también la responsabilidad de ser autores de nuestras decisiones, de ser responsables, de ser capaces de ejercer nuestra libertad y responsabilidad a través de la ciudadanía y además de tener todas las garantías que lo avalan. Entonces, tendremos que empezar por entender que este país no va a cambiar si no empezamos a cambiar nosotros mismos, si no dejamos de creer y de esperanzarnos en que alguien llegue, nos solucione y nos cambie las cosas. Este país solo va a cambiar gracias a que nuestro trabajo se esté haciendo día con día, que hagamos las cosas bien, de manera honesta, de manera legítima, de manera honrada, de manera ética. Y hasta que no lo hagamos, no van a cambiar las cosas. Mientras tanto, vamos a tener que seguir hablando, criticando, señalando los errores y las acciones ilegales, ilícitas e irresponsables de gente como lo hemos tenido que estar haciendo. Y desgraciadamente este tipo de programas que hacemos tú y yo, pero repito, mucha más gente, existen por eso, porque tenemos que estar haciendo señalamientos de las cosas que son injustas y que no deberían de estar ocurriendo. Así es. Entonces, pues yo los invito a que en este tiempo que debo de decirte, no sabes cómo odio los tiempos de campaña porque
en todos lados solamente hay basura visual, basura auditiva a través de los anuncios de campaña que son una mierda y que te inundan de cosas que no te dejan ni siquiera reflexionar sobre las propuestas que nos están haciendo, pero tratemos de pensar en esto, en que no votemos por el personaje, no votemos por el partido, por el color, sino por una propuesta y por la experiencia que podemos tener de que cumplan, pero además también de la posibilidad que tenemos en la incidencia de la evaluación. Eso es Ujú. lo que tenemos que pensar, porque así funciona nuestro sistema político. Así es, Entonces, tratemos de pensar en eso para tomar la mejor decisión de manera responsable y de manera ciudadana, ¿no? Libre como tenemos para poder de verdad transformar a nuestro país en lo que queremos pero sobre todo en lo que merecemos, así es. ¿no? Y dejemos de estar con este engaño de que si no estamos con la cuarta transformación, entonces queremos forzosamente que regrese al PRI y al PAN. No, somos lo suficientemente dignos y merecemos el suficiente respeto como para tener otra opción y no solamente las dos mierdas que hay. Dijo, acabas de describirlo, o sea, lo que es. Así es. Pues bueno, Juan José, te mando un abrazo, amigos todos, un abrazo para todos los que nos escuchan y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, primero Dios, aquí en Conectando Puntos. Claro que sí, amigo. Hasta la próxima. A la próxima.